Buenas noches, nos da gusto saludarles en este domingo 21 de enero de 2018. Esta es una nueva entrega de Camino a las Urnas, la producción de Red Salvadoreña de Medios, para que usted conozca las plataformas de los diferentes partidos políticos que van a participar en las elecciones del 4 de marzo de este 2018. Hoy vamos a conversar con representantes del Partido de Concertación Nacional, pero comenzamos como siempre poniendo algunos puntos en contexto sobre este instituto político. El PCN obtuvo su primera participación electoral en los comicios para la Asamblea Constituyente que se realizaron en diciembre de 1961, en los que obtuvo la totalidad de los escaños en disputa. Ganó las elecciones presidenciales de 1962, llevando como candidato al coronel Julio Adalberto Rivera, quien gobernó hasta 1967. Luego mantuvo la presidencia de la República con el general Fidel Sánchez Hernández, el coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, quien estuvo en el poder de 1977 a 1979. Durante los gobiernos del PCN se pusieron en marcha las políticas de desarrollo, aprovechando los periodos de bonanza en los precios del café. La historia, sin embargo, dio un giro con el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, que significó el fin de los gobiernos PCNistas. Desde 1979 hasta 1996, los PCNistas vieron menguada su capacidad e incidencia en la política, pero esta creció en 1997, cuando las municipales y legislativas ganó 14 curules, es decir, 14 votos que Arena y el FMLN debían convencer para lograr la mayoría calificada y hacer realidad sus programas. Los movimientos PCNistas han marcado la agenda en la Asamblea Legislativa. En 2003 ganó 16 diputados y se alió con el FMLN para llevar a la presidencia legislativa a Ciro Cruz Cepeda. Otro giro de su historia se dio en 2011 con el surgimiento de Concertación Nacional, tras la cancelación del Partido de Conciliación. Concertación surgió sobre la base del antiguo PCN. En la historia reciente de El Salvador, el PCN ha sido una llave para aprobar medidas como la dolarización, tratados de libre comercio y la obtención de préstamos internacionales. Para algunos partidos, el PCN ha sido la llave que permitió a los gobernantes poner en marcha sus proyectos. Ocurrió en gobiernos del Partido Arena y se ha repetido con los del FMLN. Para algunos analistas, el PCN ha sido la cuarta rueda que permitió moverse a los gobiernos de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Elías Antonio Saca, e incluso a los del FMLN. Pero ¿cuáles son las expectativas del PCN para la contienda electoral en este 2018? Hoy lo conoceremos en esta nueva entrega de Camino a las Urnas. ¡Comenzamos! Saludamos a los invitados que tenemos en esta noche de Camino a las Urnas. Primero le damos la bienvenida al coronel Antonio Armendáriz, quien es, diputado de la Asamblea Legislativa y presidente de la Comisión de Seguridad. Coronel, un gusto recibirlo aquí en Canal 12. El gusto es mío y gracias por la invitación que he hecho, en la que demostramos al pueblo salvadoreño cuál es la transición del PCN, de los viejos a los jóvenes, de una forma de reproducirse, no solamente de hacer un cambio de generación, no, una reproducción, de que lo malo que hicimos nosotros no lo repitan y lo bueno lo mejoren. Les presentamos a nuestro segundo invitado, Ramón Curi, candidato a diputado precisamente por Concertación Nacional. Ramón, bienvenido de Canal 12. Un gusto, Manuel. Un saludo a todos los salvadoreños que nos sintonizan en este momento. Y como lo dijo el coronel Armendáriz, somos parte de la inclusión y de la apertura que se le está dando a los jóvenes y a los rostros nuevos que están incursionando dentro de política, que creo yo que es una obligación y es una tarea empezar a trabajar también por el bienestar del país, viendo lo que se hizo bien y no haciendo lo que se ha hecho mal. Muy bien, comencemos hablando precisamente de la situación del PCN. Coronel, al PCN se le ha considerado siempre un partido llave. Ustedes han dicho que han garantizado la gobernabilidad, pero ¿qué le dicen ustedes a los ciudadanos que hoy parece que creen menos en los partidos políticos? ¿Qué le dicen al ciudadano incluso que está indeciso de participar en las elecciones del 4 de marzo? Bueno, le tomo esa parte de que el desprestigio que existe en los partidos políticos y en nosotros los políticos. Siempre que tengo la oportunidad así cuando nos invitan a esto y me hacen esa pregunta, yo vuelvo a repreguntarle al pueblo. En este día
o en esta semana, en este mes, en este año, en 5, en 10, en 15, en 20 años, cuando han escuchado una noticia buena de la Asamblea. Lógicamente, la noticia buena no es noticia, pero de la Asamblea, y por eso quisimos hacer nuestro propio canal de televisión y nuestra radio también, porque inclusive cuando no teníamos nuestra televisión, nuestro canal de televisión, hay veces que en el plenario, en la sección plenaria decíamos A y nos sacaban Z, ¿no? Entonces, ¿considera usted, coronel, que el desprestigio de la Asamblea Legislativa es producto de la actividad de los medios de comunicación? Pues yo no diría de la actividad de los medios de comunicación, sino que recalqué, la buena noticia no es noticia. Fíjese usted cuáles son los medios que son más vistos. En aquel que saca crudamente los asesinatos y todo, tiene más rating que los que sacan la noticia moderadamente. Pero en la Asamblea de todos los partidos políticos hay muy buenos diputados, hay muy buenas iniciativas, pero yo pregunto, no se conoce eso. Entonces, lógicamente, si solo se saca lo malo que hacemos, no puede haber buen prestigio. Pero hablemos de los diputados del PCN. ¿Están unificados para este proceso de elección? Porque parece ahí que Francisco Merino, Serafín Orantes y Reinaldo Cardosa llevan su propia agenda separada de la de Mario Ponce, de la de usted, coronel, y la de Cristina López. Desde que yo llegué al PCN, cuando estaba el secretario general Ciro Cruz Cepeda, comencé a votar diferente que el partido. Y cuando me preguntaban decía, yo luché 14 años defendiendo esta democracia y la sangre de mis compañeros. Y hoy como cristiano también lamento la sangre de los que eran mis enemigos. No es de botarlo en el cesto de la basura haciendo cosas incorrectas o lo que mi conciencia no me dicta. Con esto le respondo, en el partido no votamos o no levantamos la mano como era antes según lo que diga la cúpula. Cada quien tiene su criterio, se lo respetamos. Por eso no son diferentes agendas, son diferentes formas de pensar que se respetan en el PCN. Muy bien, ¿qué piensa usted, Ramón, de lo que está diciendo el coronel? Bueno, efectivamente, como lo ha dicho el coronel, la importancia de darle la oportunidad a un diputado de votar por convicción, por lo que él piensa que es mejor para el interés nacional y alcanzar el bienestar común, es lo que realiza el PCN, es tan importante para poder realizar el crecimiento que se está dando, ¿verdad? Por supuesto, todas las decisiones se tienen que tomar respetando los principales principios del partido, ¿verdad? Pero con relación a este tema del desgaste político que existe, hemos andado en el territorio, hemos recorrido el territorio, precisamente ahorita venimos de Panchimalco y nos hemos dado cuenta que existen muchas promesas dentro del territorio sin cumplir, ¿verdad? Yo quiero recalcar que probablemente muchos candidatos ofrecen una cancha o ofrecen cosas que realmente no están dentro de su competencia y esto genera un disgusto entre el candidato o entre el político y la población, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros adentro del PCN? Estamos creando una base de políticos responsables, ¿verdad? Que no vamos a llegar a prometer cosas que el día de mañana no la vamos a cumplir. Tenemos que saber el margen de un legislador o de un diputado hasta dónde llega, ¿verdad? Que su tarea es realizar proyectos de ley, por supuesto. Entonces ese desgaste que existe de tantas promesas que se le han hecho y que no se les ha cumplido ha causado ese malestar hacia la clase política. A mí me gustaría ver algún día un programa de televisión en el que se pudiera dar a conocer todos aquellos proyectos de ley importantes que se han creado dentro de la Asamblea Legislativa para poder impulsar la atracción de inversión, la seguridad pública, la salud y todas estas cosas, porque hasta cierto punto vemos solo lo negativo. ¿Dónde considera usted que radica entonces el desgaste de una entidad como la Asamblea Legislativa? Porque estamos hablando precisamente del órgano en sí, como la función que tiene y la proyección que tiene hacia el ciudadano. Precisamente por eso te digo, el desgaste al final de cuentas llega hasta la democracia, ¿verdad? Porque tenemos los niveles de abstencionismo que tenemos en la actualidad, porque ha existido un divorcio entre la población y el político por todas estas promesas falsas. Y esto mismo viene a afectar al partido político y en efecto viene a afectar a la política y al final a la democracia, porque al final nadie quiere ir a votar, ¿verdad?
Entonces tenemos que generar esa cultura de políticos responsables, que hay varios dentro de la Asamblea que son responsables y no se comprometen con cosas que el día de mañana no le van a cumplir. Pero entonces, si hablamos de los del PCN, ¿considera usted que toda la bancada merece ir a la reelección? Pues todos tienen un despliegue territorial bastante amplio. Nosotros llegamos a donde otros no llegan, porque recorremos el territorio. ¿Usted qué dice, coronel? Fíjese que en cada uno de los compañeros del PCN existe una experiencia tal que, por ejemplo, en legislación, en Hacienda, el diputado Mario Ponce y el diputado Merino, han logrado lo que, como usted decía, que hemos sido, aunque no somos, con nosotros no se hacen 43 votos porque somos solo 6, pero fíjense que ellos han logrado acercar a las dos extremas, pero ¿cómo? No regañándolos, sino que con las propuestas que ha hecho Mario y que ha hecho Chico ahí, han logrado llevar a la, como decirle, a que dejen sus posiciones tan opuestas y piensen en el país y de ahí salgan esas resoluciones. Y así lo puedo mencionar en los diferentes compañeros que están en las diferentes comisiones. ¿Y el PCN tiene una reelección indefinida para la Asamblea Legislativa o hay un número de veces que puede participar una misma persona? No tenemos un número de veces. No estamos haciendo relevos, que hoy como se llama, te toca a ti y a mí. No, eso lo decide que la población. ¿No? Si por ejemplo en Sonsonate, en Cuscatlán, quien pide que nosotros sigamos en la oposición es la misma población, nuestras mismas bases. No es que el partido de dedo dice va a quedar esto, el otro. Esa es la democracia que tenemos en el partido. ¿Considera usted que no desgasta esto a la Asamblea Legislativa y específicamente a un partido en sí al ver las mismas personas participando en todos los procesos? Como esto es algo de la voluntad del pueblo, no de las personas que creen que no es conveniente. Es como que yo le dijera, los mejores maestros son los que tienen más años. Y dijéramos, bueno, este maestro ya tiene tantos años, tiene que irse, aunque ese tiempo le dio la mejor experiencia, y los mejores maestros que yo he tenido son las personas de más edad. Y en el caso nuestro, repito, no es el partido que dice usted va a hacer o usted va a hacer, sino que la población es la que se encarga de eso. Bueno, coronel, revisemos un tema que creo que usted conoce muy bien porque es presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Asamblea Legislativa. 2017 cerró para El Salvador con 3.947 personas asesinadas. Ha sido pues un año complicado para El Salvador, siempre en un tema tan sensible como es la seguridad. El PCN en su plataforma habla de mejorar el proceso de la seguridad en El Salvador, mejorar la situación en la que se encuentran muchísimas familias atemorizadas por el accionar de las pandillas, por la situación de las extorsiones. En sí, ¿en qué consiste la propuesta del PCN en materia de seguridad, considerando que estamos ante una situación extremadamente complicada? Bueno, quizás la parte más extensa que tenemos dentro de la plataforma legislativa del PCN es la parte de la seguridad, en la que no nos limitamos solamente a hablar de lo que debe hacerse, de un plan formulado en base a política criminal, sino que a lo que muchos también no conocen o creo que si lo conocen no le ponen la atención suficiente, que es la política social. Todo el tiempo hemos oído hablar de la política criminal, que es prevención, combate y rehabilitación. Lo más popular es decir, maten. Pero fíjense que pasamos 14 años, algunos y 12 otros en guerra, que era la pena de muerte. Y quiero con esto recalcar el por qué no de la pena de muerte, no solamente por aspectos religiosos. Fíjense que en la unidad que yo estaba, en la Policía de Hacienda, cuando se iba a combate, como se sabía que si lo capturaban no mataban a uno, entonces manteníamos un cartucho pegado con tirro y decíamos que íbamos a pelear hasta el último momento, y ese cartucho era para no dejarnos capturar vivos. ¿Qué le indica eso? Que si se pone una pena de muerte al individuo que se le va a capturar y que sabe que le va a caer la pena de muerte, lo que va a hacer una resistencia tal, más sangrienta, para no dejarse capturar. Pero bien, me metí en otra cosa que no es la propuesta de nosotros, pues quería recalcar eso. Decía la política criminal, que es, como lo hemos platicado con usted en este programa suyo, es que lo que es me gusta
hacer un ejemplo con una epidemia. Sí. Una epidemia es igual a la violencia. ¿Qué significa? Que al mismo tiempo que se combate la enfermedad con la dosis exacta, porque si no se pone la dosis exacta, el virus, en este caso la delincuencia, muta o se vuelve resistente. Pero al mismo tiempo que se está combatiendo, se previene que otros se infecten, porque nada sirve estar solo curando si no se previene que se infecten. Y de los que se sanan, rehabilitarlos, reinsertarlos, porque la recaída es peor que la misma enfermedad. Bien, pero hay una cosa, la política social, que es la que nadie la toca y se les ha olvidado, y nosotros la tocamos. ¿Qué es la política social? Llamemos que es la profilaxis de esa enfermedad, la que no es directamente ataca lo que provoca el crimen, pero sí evita de que se contamine. Pero ¿dónde está la falla entonces, coronel? Porque vemos que el problema de seguridad, si analizamos las diferentes encuestas que se han hecho en los últimos días, aparece en primer término. El ciudadano dice, ¿qué es lo que le pide usted a los políticos? Que trabajen por la seguridad, que mejoren la situación de mi colonia, que por favor las familias que están saliendo de sus lugares porque las han amenazado ya no lo hagan. Entonces, ¿dónde está la falla? Porque este es un problema que es amplio, el tema de seguridad, y ha estado vigente durante, los últimos 20, 25 años en El Salvador. Usted acaba de decir cuál es la falla, que la gente no se le explica qué es un diputado, porque si a mí me diera la oportunidad también, no solamente de dar los instrumentos para que la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y la Policía puedan combatir efectivamente la delincuencia, sino que me dejaran otra vez estar en los cuerpos de seguridad como era la Guardia, la Policía de Hacienda, la Policía Nacional, entonces sí se me podría reclamar de que no estoy haciendo eso. Pero entonces cuando no se le explica a la población que los diputados lo único que hacemos es dar los instrumentos, el problema es que no los aplican. Y le voy a dar un ejemplo. En el Código Procesal Penal, para evitar que todos esos casos que se caen en los tribunales porque amenazan o asesinan a la víctima o testigo, le pusimos el anticipo de prueba. ¿Qué significa el anticipo de prueba? Que el fiscal, sabiendo que puede ocurrir un asesinato, amedrentar y que el testimonio no llegue al momento del juicio y se caiga todo el caso, entonces dice, mire, quiero que se haga un anticipo de prueba, se toma todo el testimonio, con video como sea, y nunca más se vuelve a llamar a la víctima o testigo. Así no se está aplicando. La otra cosa, que por experiencia, no porque me lo contaron, ni porque dijeron, ni porque lo vi, por experiencia, vengo desde los tiempos de Arena a decir, miren, no cumple la Fuerza Armada para solo andar caminando. Si lo idóneo es que la Fuerza Armada sea empleada, como dice el artículo 168 de la Constitución numeral 12º, que ante la situación que estamos viviendo desde hace tiempos, tendría que haberse empleado la Fuerza Armada en tareas de seguridad, no acompañando a la policía. Si se ocupa la Fuerza Armada en el campo y se sustrae a la policía para las ciudades, a estas alturas no tuviéramos lo que estamos viviendo. Le podría enumerar muchas cosas más, pero lo que quiero decirle es, primero, los diputados no aplicamos las leyes. Por lo tanto, si en su colonia todavía hay pandillas, si usted tiene problemas para salir, las leyes ya las dimos. Y yo le vuelvo a reiterar una solicitud. Un día, si usted cree conveniente, hiciéramos un evento, una entrevista con teléfono abierto, para que la gente nos diga, ¿y por qué ustedes no penalizan tal cosa? Y nosotros le decimos, aquí está, y aquí está. Lo único que no podemos hacer, que nos pide la gente, es endurecer más las penas. ¿Por qué? Habíamos puesto 75 años como pena máxima de prisión, pero vino la Sala de lo Constitucional y con una resolución nos hizo bajar a 60, porque dijo que 75 ya era cadena perpetua y aquí está prohibido. Lo otro es, bueno, la lógica le dice, si alguien mata, lo condenan y vuelve a hacer otro asesinato, la reincidencia era penada. Hoy no, la Sala de lo Constitucional nos dijo que la reincidencia tenía que ser quitada de todos los códigos penal, etcétera. Entonces, por eso no podemos hacer muchas cosas por esas resoluciones. Muy bien. Ramón, ¿cómo ve usted el tema de seguridad, que obviamente es un tema
intenso, de debates intensos en la Asamblea Legislativa, y usted de llegar a ese órgano de Estado le va a tocar hablar de este tema. Así es, Manuel. Bueno, definitivamente el coronel lo recalcó también una parte que es la parte de prevención. A mí, antes de llamarle prevención, me gusta llamarle oportunidad, ¿verdad? Yo creo que aquí el tema de oportunidad es bastante importante, y la plataforma del partido toca esta sección de oportunidad dentro del marco educativo, ¿verdad? Cuando tú ves las tasas de escolaridad en el país para educación media, en el área rural andan en el 38% y en el área urbana andan en el 47%, es decir que casi 50% de los jóvenes en el país no tienen un acceso a la educación media. Y ese es un tema bastante delicado. Entonces, dentro del marco de prevención y de oportunidad, hay que apostarle mucho al tema de educación para generar esas condiciones de oportunidad a cada una de las familias salvadoreñas. Bien importante recalcar también la plataforma legislativa, en la cual una propuesta que ha abanderado el coronel Almendaris sobre el tema de la Biblia, estudiar la Biblia, leer la Biblia en las escuelas públicas, ¿verdad? Es de suma importancia. Asimismo, también dentro de la plataforma legislativa se encuentra enseñar el inglés desde el primer grado, ¿verdad? Esto te va a generar la oportunidad para que un joven pueda ir a obtener un mejor empleo, mejor remunerado a más adelante. Lo que pasa es que el tema preventivo y el tema de oportunidad es un tema que no es a largo plazo, porque la inversión en educación, los resultados se dan a largo plazo, ¿verdad? Entonces, paralelo a una medida de combate a la seguridad pública, tiene que ir un programa de educación para poder garantizar una mano de obra más calificada y poder generar un ingreso más remunerado a cada una de las familias salvadoreñas. Yo quiero recalcar esto porque si no van estas cosas a la par, es muy difícil. La plataforma del partido incluye ambas, ¿verdad? Incluye lo que es el tema educativo, el tema de oportunidades, el tema de atracción de inversión para generar el empleo, porque si tú ves las encuestas, sí te pueden decir, sí, la inseguridad, pero también está el empleo muy alto. El salvadoreño está necesitando empleo. Entonces nosotros tenemos que generar esa inversión, esas condiciones favorables para poder atraer más empleo y que el padre de familia le pueda dar una mejor calidad de vida a sus hijos. Y todo esto es dentro del marco de prevención, dentro del marco de oportunidad. Si nosotros no logramos eso, pues va a ser muy difícil llevar las cosas a la par. Las oportunidades tienen que estar garantizadas dentro del marco jurídico del país, ¿verdad? Muy bien, tengo que hacer una pequeña pausa comercial, pero les invitamos a todos ustedes que continúen con Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios, en Canal 12. Un saludo también a las personas que están con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook y también a las personas que nos sintonizan a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Camino a las Urnas, el programa de Red Salvadoreña de Medios. Estamos conversando con representantes del Partido de Concertación Nacional. Estamos conociendo la plataforma en la que ellos van a trabajar en el periodo legislativo que inicia en 2018 y termina en el 2021. Tenemos con nosotros al coronel Antonio Almendaris y también al Ramón Curi, candidato a diputado por ese instituto político. Coronel, hay un aspecto que llama mucho de la atención de su propuesta legislativa. Hablan de la Constitución e incluso hablan de hacer reformas puntuales, como por ejemplo elevar de 3 a 5 años el tiempo de trabajo del fiscal general de la República. ¿Considera usted que esto es la base para que la Fiscalía recupere credibilidad, para que su trabajo sea más efectivo? Mire, es que lo que pasa, bueno, como el señor fiscal actual, tiene la valentía, tiene el coraje
pero cuando llega a la fiscalía, comienza a conocer su staff, ¿no? Comienza a valorar cada uno de los fiscales. Cuando él viene a hacer los cambios necesarios para actuar de acuerdo a su capacidad, a su criterio, a su profesionalismo, ya han pasado los 3 años, ¿no? Entonces, sería bueno de que fueran no 6, no 5, no que 6 o más años, para que pueda desarrollarse. No estuviera, ahorita ya está más pendiente de que el otro año viene la elección. ¿Y qué pasó? Todo el trabajo que ha realizado se puede echar a la basura. Ahí, yo aprovecho para felicitarlo, ha sido muy valiente, pero ¿qué pasa? Si él hiciera solo el trabajo fuera una cosa, pero es su staff, y en el momento que comienza a hacer esos cambios, se le ha pasado el tiempo. Por eso creemos que son 6 años, son como se llaman los necesarios. Pero a la Fiscalía se le ha cuestionado mucho en estas últimas semanas porque de muchos casos que han ido a los tribunales, casi la mayoría se han perdido. A eso me estoy refiriendo. ¿Será él o la gente que ha heredado? Sí, él tiene que hacer una reingeniería, pero en 3 años no es suficiente para hacerlo. Y así le ha pasado a muchos fiscales. Por lo tanto, el tiempo que nosotros estipulamos ahí es lo suficiente. Es más, ahí dice también que nosotros estamos hablando de dar los recursos. Porque fíjese, nosotros solamente le estamos echando, bueno, no nosotros, no que la población dice que ha perdido muchos casos. Pero ¿sabe usted que cuando va alguien, digamos un delincuente, a los tribunales lleva 5 o 6, más si es narcoactividad, lleva 5 o 6 abogados, defensores, y la fiscalía un máximo de 2, pero esos 2 fiscales llevan un mínimo de 300 casos, y alguien diría, bueno, que deje los 300 casos y que se dedique solo a eso. No, hay un delito que se llama retardamiento de justicia, y ese individuo al mismo tiempo que está llevando el caso, ese fuerte, tiene que estar también conociendo a los otros y trabajándolos. Y para eso necesitan recursos. Es cierto, este año se le han dado recursos, pero no los suficientes. Porque de nada sirve que la policía capture 5.000, 15.000, 10.000, si quien procesa los casos y los presenta a los tribunales y los defiende en los tribunales es la fiscalía. No teniendo los medios, siempre va a ocurrir lo que está ocurriendo. Pero últimamente se habló de darle fondos a la Fiscalía General de la República a través del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ustedes como PCN apoyarían una moción de este tipo, que el presupuesto, el 6% que tiene el órgano judicial, también se reparta entre otras instituciones como la Fiscalía en este caso? Fíjese que en ese caso no nos hemos puesto de acuerdo en el partido, y lo soy sincero, porque quien les habla, no digo el partido, yo no estoy de acuerdo de incluir dentro del 6% a la Fiscalía, porque ¿cómo se dividirían entonces? ¿Cómo se pondrían de acuerdo? Uno. Otros dicen quitarle un porcentaje a la Corte Suprema de Justicia porque ellos no ocupan todo el presupuesto. Tampoco, porque no se han puesto a pensar de que tenemos pendiente la creación de cámaras de extinción de dominio y otro tipo de tribunales, que muchos como yo queremos más tribunales especializados, y eso cuesta dinero. Yo preferiría de que sí se le diera un porcentaje del presupuesto al fiscal general de la República, pero sin tocar el presupuesto de la Corte Suprema de Justicia. Ahora bien, en la plataforma del PCN para 2018-2021, Ramón, también proponen fortalecer el área de probidad. ¿Cómo ven ustedes la lucha contra la corrupción en El Salvador y cuáles consideran ustedes que son esos vacíos que existen y que deben ser llenados lo antes posible? Bueno, a ver, para empezar, la corrupción es un problema que está afectando de sobremanera la situación y la inversión social que se requiere para el desarrollo del país, ¿verdad? Nosotros vemos casos judicializados bastante altos que al final de cuentas tenemos que encontrar la manera de cerrar estos vacíos de ley. Para el caso de la probidad, es necesario fortalecerla, es necesario cerrar cualquier vacío que no permita la salida de estos casos que se ha garantizado que se han cometido, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos dispuestos a combatir cualquier vacío de ley que exista dentro de esto. Hay que buscar mucho lo que es la legislatura comparada también, casos con otros países, para poder comparar y poder ir llenando estos vacíos de ley para que no se sigan dando estos errores.
Ahora bien, coronel, hemos visto muchos casos de enriquecimiento ilícito que han sido tomados por la Fiscalía General de la República, señalamientos que se han hecho directamente. ¿Cómo evalúan ustedes esta situación en específico, los casos de enriquecimiento? ¿Qué se puede hacer para combatir un fenómeno como este que parece que crece mucho en El Salvador? Bien, una de las cosas que se quiso hacer, no solo el PCN, sino que varios partidos políticos, era de la imprescriptibilidad de lo que es el enriquecimiento ilícito. Pero desgraciadamente topamos con que nos dicen que la Constitución de la República no habla de cadenas perpetuas, ¿no? Por lo tanto, tenemos ese valladar. Pero sí creemos, pero respetuosos de la Corte Suprema de Justicia, como lo habla la Constitución de la separación del actuar de los órganos del Estado, hemos estado esperando de la Corte Suprema de Justicia. Por cierto, en una reunión de la Comisión de Seguridad Pública, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia se comprometió a que nos iba a llevar reformas a la ley orgánica del sistema judicial y de la carrera judicial para poder hacer más expedita la depuración de los malos elementos que existen dentro del sistema judicial. Y dentro de eso también se comprometieron, hay un compromiso, porque usted sabe que la sección de probidad no está de hecho, no de derecho, no está dentro de lo que es la ley del sistema judicial. Por lo tanto, tenemos no solamente que, digamos, normarla, sino que potenciarla. Entonces, es ahí el interés también que existe dentro de las instituciones para poder tener una institución que sea más efectiva en el combate a la corrupción, ya que no tenemos recursos en el país y que esos estén yendo por otro, eso es más que un delito, es un pecado ya. Ahora bien, en la propuesta del PCN también, cuando hablan de la lucha contra la corrupción, hablan de que gente que conozca de casos sobre todo de enriquecimiento ilícito, conozca de algunas ilegalidades que se estén cometiendo, pueda denunciar y que se le den medidas de protección especiales. ¿Consideran ustedes que hay mucha gente que conocía de situaciones que se han dado en el país y que no las denunció por temor en algún momento? Lo que ha estado a la vista no necesita anteojos. ¿Y por qué no se había dicho? ¿Por qué no se había denunciado? Lo que pasa es que existe o existía un gran temor a hacer estas denuncias. Lógicamente, y aquí entramos nuevamente a lo que es algunas leyes que para mí son obsoletas, como la ley de protección de víctimas o testigos. Usted sabe que es una ley que fue copiada de otros países que no tiene la idiosincrasia, no idiosincrasia, del pueblo salvadoreño. Y digo por qué, no solo por el territorio de que si alguien lo protege, que de la Unión lo protegen y va para Huachapán, no resulta, sino que también porque el arraigo familiar. Muchas veces la persona no denuncia, aunque le digan que le van a dar protección a él y su familia, porque nosotros, bueno, por lo menos yo me crié con mi abuela, con mi tía, con mi primo, y que de repente me digan, te vamos a proteger a ti, tu esposa y tus hijos, no puedo exponer al resto de la familia. Uno de los elementos por lo que muchas veces las personas tienen temor a denunciar. Muy bien, esta noche estamos conociendo la plataforma legislativa en la que va a trabajar el PCN para 2018 y 2021. Hay aspectos también que tienen que ver con la economía. ¿Cuál es la base, Ramón, de lo que ustedes proponen para reactivar la economía? ¿Y qué tan factibles son todas estas medidas? Porque obviamente si retrocedemos un poquito y hablamos de una reforma constitucional, ya todos sabemos el proceso que eso va a llevar. Y también incluso si se prometen muchas cosas, usted decía de que hay situaciones en las que a la gente se le promete, pero cosas que no son factibles. Entonces, ¿cómo hacer factible lo que el PCN está proponiendo, tanto en materia constitucional como en materia económica? A ver, primero arranquemos bajo la idea de que ya no tenemos una política monetaria, no tenemos una política cambiaria y estamos únicamente sobre la base de una política fiscal. Es decir, que hay dos maneras para recaudar, para generar ingresos al país. Uno es aumento de impuestos y el otro es generar crecimiento económico. Cuando estamos viendo que la población está necesitando empleo, tenemos que basar nuestra política sobre la atracción de inversión. Definitivamente, con más impuestos, la atracción de inversión va a ser bastante delicada y no se va a generar el empleo suficiente, ¿verdad? Tenemos una inversión actual que anda alrededor del 11% con relación a
al Producto Interno Bruto y que te está generando un crecimiento económico aproximado del 2.4%. Nosotros necesitamos aumentar esa inversión para poder generar el crecimiento económico y poder generar el empleo necesario para los salvadoreños que lo están necesitando, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Las prácticas burocráticas, el exceso de tramitología que existe está en la plataforma. Vamos a ver la manera en cómo vamos a simplificar los procesos. Porque si tú te vas a Japón, por ejemplo, y en Japón un permiso de medio ambiente, y Japón siendo el país que más cuida el medio ambiente, un permiso de medio ambiente te lo dan en 7 días. Y es el país que más cuida el medio ambiente. Aquí te toma 16 meses, 20 meses. Cualquier inversionista no va a querer tener su dinero parado esa cantidad de tiempo y se va a ir para otro país, ¿verdad? Pero Ramón, ¿qué tan factible es hacer esto? Porque dicen que para bailar se necesitan 2, pero en la Asamblea, lastimosamente, para algunas cosas se necesitan 43 y para otras se necesitan 56. A ver, nosotros estamos por el interés del país, el interés de la nación. Al final, cuando estás en la Asamblea Legislativa, vamos a velar por el interés. Si el salvadoreño está pidiendo empleo, y este es parte de los procesos o de la legislación que se tiene que aplicar para poder generar esa atracción y generar el empleo, yo no le vería por qué un partido o el otro se habría de oponer a un tema de interés nacional y de beneficio para la inmensa mayoría, ¿verdad? Yo creo que usted tiene que conversar mucho con el coronel Almendaris sobre lo que pasa en la Asamblea y cómo funciona a veces, coronel, la Asamblea Legislativa. Hay Alberto Cortés en sus canciones dice: uno no es lo que puede, no es lo que quiere, no que lo que puede hacer. Lo mismo en la Asamblea. Uno no hace lo que quiere, no que lo que puede hacer. Pero como lo dice Moncho, hay una cosa bien importante, y yo he visto los proyectos que con su, como sea juventud, pero su conocimiento está logrando, se lo hemos visto. Yo creo que eso planteado cuando llegue como diputado, planteado en la Asamblea, y a la vista del pueblo salvadoreño, todo aquel que se oponga a esos proyectos, a esos planteamientos, no es salvadoreño. Y aquí entro a lo siguiente. Hay muchas instituciones políticas que a veces se oponen a cosas que el gobierno está planteando, sencillamente porque dice, si eso se llega a hacer y da cierto, se va, como se llama, a ser más fuerte en el gobierno. Uno no tiene que pensar en lo que beneficia o no beneficia al partido, no que lo que beneficia o no beneficia al país. Eso trae a colación otra pregunta. ¿Por qué los partidos o por qué los diputados en la mayoría de ocasiones no logran separarse de su vida partidaria? Y ocurre siempre lo que usted está diciendo, que dicen esto va a beneficiar a este partido si nosotros le damos luz verde, o esto le va a ganar votos a la hora de un proceso electoral. ¿Por qué por lo general nunca se logra separar la vida partidaria de la vida legislativa? Porque no tienen a El Salvador en su corazón. Nosotros los militares, y como el PCN fue fundado por militares y tuvo gobiernos militares, si estuvimos dispuestos a dar la vida por el país, tenemos más metido en el corazón al Salvador que a este emblema. Este emblema es el que nos permite, según el artículo 95, poder ostentar un cargo de elección popular, pero una vez dentro de la Asamblea, este chaleco tiene que dejarse en la casa, y lo hemos demostrado. Y yo quiero felicitar a los miembros de la Comisión de Seguridad Pública, porque a usted le consta de que en todo este proceso hemos dejado las banderas, todos, Arena, PCN, FMLN, PDC y PCN, hemos dejado los chalecos afuera, la ideología afuera, y hemos estado dando los instrumentos de la Fiscalía, a la Corte Suprema y al Ejecutivo para poder que echen a andar los planes de gobierno. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros. Esta noche, en Camino a las Urnas, estamos conociendo la plataforma del Partido de Concertación Nacional. Volvemos.
Estamos esta noche en Camino a las Urnas, el programa de Red Salvadoreña de Medios, para que usted conozca las plataformas de los diferentes partidos políticos que van a participar en las elecciones programadas para el 4 de marzo de este 2018. Hoy decíamos que estábamos conversando sobre la plataforma del Partido de Concertación Nacional. Ya hablamos de temas como seguridad, ya hablamos de reformas a la Constitución, hemos hablado un poquito de economía, pero hablemos de liderazgos. Ramón, ¿cómo ve usted los liderazgos en la Asamblea Legislativa? ¿Cómo ve usted los liderazgos dentro de Concertación Nacional? A ver, primero, el liderazgo que debe de tener, ¿verdad? Número uno, tiene que poner por encima de todo el interés de país, el interés de nación, antes de cualquier otro interés que exista, ¿verdad? Es decir, en la Asamblea Legislativa, en una comisión, como lo hace el coronel Almendaris, o al presidir la misma Asamblea Legislativa, el interés de país tiene que estar por encima, y la capacidad de dirigir una comisión y poder llegar a ese balance adecuado para poder convencer a los demás diputados, miembros de la comisión, que el interés de la nación está por encima de esto y que el beneficio para la inmensa mayoría va a ser por encima de todo, te lleva al liderazgo real de una persona. Por eso es bien importante los diputados que dirigen cada comisión, los diputados que presiden cada comisión, porque son los que generan ese balance, son los que tienen esa capacidad de moldear las cosas y darles a conocer por qué un punto o el otro punto es superior, es para el beneficio de las mayorías, del interés del país. Y esa concertación y ese balance que se requiere es el que tenemos que empezar a buscar, ¿verdad? Coronel, pero veamos las realidades en la Asamblea Legislativa. Ya usted nos decía cómo funciona en este caso la Comisión de Seguridad Pública, que es la que usted preside, pero ¿qué pasa con el resto de diputados? Porque si hacemos una encuesta en este momento, seguramente la mayoría de los ciudadanos, de los 84 diputados, a lo más que conocen son 15, 20, porque son los que hablan y los que a veces dan la cara por los partidos. ¿Qué pasa con el diputado que solo llega y solo participa presionando un botón? Comentaba fuera del aire que una de mis máximas frustraciones es eso, de que hay diputados que son muy populares en sus departamentos, los quieren mucho, pero no aportan nada en la Asamblea Legislativa. Y yo le decía que por qué cuando usted, de las muchas encuestas y investigaciones que hacen, preguntarle a la población, no me diga por quién votó, pero qué ha hecho el diputado porque usted votó, que ha hecho en la asamblea. Normalmente a nosotros no nos conocen por lo que hacemos en la asamblea, que por cierto se cree que no hacemos nada, pero ya que tocó el punto de los que presidimos comisiones, un presidente de comisión sencillamente es un moderador, ¿no? Pero para poder, usted como entrevistador, para poder hablar con nosotros tuvo que haberse preparado mucho. Cuando usted hace las entrevistas y pregunte y repregunte, es porque usted se ha preparado para eso. Si no, no lo podría hacer bien, ¿no? Lo mismo con un diputado o un presidente de una comisión. Nosotros, pasada la comisión, de los temas que vamos a ver en esa comisión, tenemos que leer más que los demás para poder, en un momento dado, moderar las discusiones. Pero eso poca gente lo mira. Pero ¿no considera usted que hay una crisis de liderazgo también a nivel de la Asamblea Legislativa, considerando que son poquitos los que hablan y el resto pues solo sigue lo que los partidos les dictan que hagan? Porque usted nos dice, miren, se les conoce muchos por el trabajo que hacen en su territorio, pero cuando se elige un diputado no es por popularidad, sino para que vaya y tome decisiones de país en determinado momento. Ya hablamos de temas tan fundamentales como la seguridad, como la economía, como otras situaciones que agobian a los ciudadanos, la salud, la educación. Es que lo ideal sería que la gente votara por nosotros, por lo que nos mandata la Constitución, hacer leyes. Pero, ¿qué pasa? Les recalco, les repito, nadie toma atención de lo que estamos haciendo. Y no es por el trabajo nuestro en la Asamblea el que mucha gente nos elige. Es más, habría mejor gente que nosotros en la Asamblea si fuera por capacidad, por responsabilidad. ¿Y por qué están esa gente que no hacen nada? Hay un dicho que decía mi abuelo, no es culpa del indio que se pone bolo, con otras palabras lo decía, no es culpa del indio que se pone a bolo, no que el que lo puso a repartir la chicha. ¿Quién puso a repartir la chicha a esas personas que no hacen nada? Ramón. Bueno, lo estás viviendo en este momento, excesos de publicidad por todos lados,
las campañas políticas cada vez se encarecen más, ¿verdad? Te venden una imagen, pero no es realmente lo que está haciendo el diputado adentro de la asamblea. Es preocupante ver cuando van y se vota por lo que les han regalado, por lo que les han dado, y no por el trabajo legislativo que se está haciendo adentro. Yo creo que es bien importante dar a conocer, como medios de comunicación, los trabajos que hacen al interior cada uno de los diputados, ¿verdad? Porque si vamos a basarnos sobre las cantidades inmensas de dinero que invierten en una campaña política, sobre todo las dos fuerzas con mayoría dentro de la asamblea, son cantidades bastante grandes, ¿verdad? Pero cuando tú ves y le preguntas a la gente, mire, ¿usted sabe lo que este diputado que ha venido a regalar de todo realmente ha hecho dentro de la asamblea? Muchos desconocen, ¿verdad? Entonces, como dice el coronel, hay muchos diputados que trabajan muy bien adentro de la asamblea, hay otros que no trabajan bien y, como dice, solo llegan a puchar el botón. ¿Qué sucede? Pero por lo que les regalan van y votan. Entonces es un tema que realmente es de mejorar el nivel educativo de toda la población para lograr comprender esto. ¿Le puedo hacer una sugerencia? Claro, coronel, con gusto. Más que todo con los que estamos por reelección, porque ¿cómo podemos prometer hacia adelante lo que no hemos hecho cuando ya estuvimos? Yo le sugeriría que cuando nos entreviste a los que ya somos diputados y vamos por reelección, nos pregunte qué hemos hecho. Yo con orgullo le puedo decir que gracias a mi experiencia como policía, no solo como legislador, cuando llegué no había una ley disciplinaria policial que hubiera un balance entre sacar los malos elementos, pero garantizar el debido proceso también. Y fue una iniciativa mía de la ley disciplinaria policial. Coronel, ya que estamos hablando de su experiencia como policía, ¿qué piensa usted de lo que está pasando en este momento en la Policía Nacional Civil? A finales de 2017 hay una fiesta en el grupo de reacción policial. En esa fiesta hubo disparos y se desaparece a Carla Ayala, un elemento de la que hasta ahora se desconoce dónde se encuentra. Surgen en este 2018 denuncias de una violación que fue cometida por agentes contra una de sus compañeras en instalaciones de un rancho que se supone que también es de la policía. Otras situaciones como suicidios, otras situaciones como un homicidio que se cometió en la subdelegación de mexicanos. ¿Qué decir ante lo que está pasando en la Policía Nacional Civil en este momento? Desgraciadamente la Policía Nacional nació así. Y no voy a hablar de toda la policía porque no es el 100%, ni siquiera el 5%, ni siquiera el 1%. Pero por los malos elementos, por estas cosas, muchas personas comienzan a perder la credibilidad en la policía. No lo hagan, por favor, son pequeños elementos que hacen esto que desdicen de la policía. Pero ¿qué pasa también? Es la forma como fue creada. En la Fuerza Armada, el comandante es responsable de lo que haga o deje de hacer su unidad. Por ejemplo, ¿quién es el comandante de ese grupo? ¿Qué sanciones han puesto al comandante de ese grupo? ¿Quién es el responsable de esas unidades? ¿Cuál es la disciplina? ¿Cuál es el control? Pero si son 8 horas en las que salen y entran, ¿en qué momento van a conocer su gente? Todas esas cosas vienen, que no es culpa de ellos, ¿no? Que los que en los acuerdos de paz borraron de un plumazo todos los cuerpos de seguridad sin ver qué era lo bueno o lo malo, no, que solo quitémoslo. Ustedes quieren que los quitemos, quitémoslo. Ustedes quieren que hagamos tal cosa, hagámoslo. Con tal de hacer la paz, hicieron cualquier cosa. Es más, lo que motivó la guerra no lo tocaron muchas cosas menos eso. Pero yo creo que el problema es un problema disciplinario, pero para eso tienen también la ley disciplinaria policial que yo les como les propuse y se decretó. Y también es problema de liderazgo. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial. Les invitamos a ustedes que continúen con nosotros. Saludamos nuevamente a quienes están con nosotros a través de nuestra transmisión en Facebook y también la transmisión que hacemos a través del 104.5 FM de Radio Sonora. Pausa y regresamos.
Estamos en la recta final de Camino a las Urnas, correspondiente a este domingo 21 de enero de 2018. Coronel, yo tengo una pregunta en específico para usted como representante del PCN y también para Ramón. Obviamente estamos viviendo elecciones paralelas, está viviendo el camino hacia el 4 de marzo, pero también estamos viviendo el camino hacia las presidenciales de 2019. En el caso de PCN, ¿han pensado nominar a alguien a la presidencia de la República considerando los aires que ya soplan en otros partidos políticos? Yo no diría de los aires que ya soplan, sino que la ausencia del Tribunal Supremo Electoral para regular la propaganda anticipada y todo eso. Sí, nosotros vamos a proponer también nuestros candidatos y respetuosos de lo que dice el Código Electoral y lo dice la Constitución de la República, en su momento vamos a hacer las propuestas. Yo insto al tribunal porque no hay denuncias, no, si usted de oficio pueden actuar. Fueron elegidos para regular, para normar lo que son las elecciones, háganlo. Ahora bien, ¿cómo ven ustedes o cómo interpretan las voces que están sonando también de gente que está pidiendo a los ciudadanos que no vayan a votar el 4 de marzo? ¿Qué decir, Ramón? Bueno, yo creo que es un tema bastante delicado, el fomento del voto nulo, el fomento del abstencionismo hasta cierto punto. Yo creo que es importante que todos los salvadoreños salgan a votar. Tenemos un nivel de abstencionismo bastante bajo, el 60%, y necesitamos incluir esos elementos dentro de la Asamblea Legislativa con la capacidad suficiente para poder transformar El Salvador. Es decir, incentivar a no votar es incentivar también que el voto duro de los partidos mayoritarios elijan a las mismas personas de siempre, ¿verdad? Entonces, hay elementos muy buenos dentro de la Asamblea Legislativa actual, pero probablemente hay otros que quizás no funcionan o no tienen la capacidad suficiente como para poder llegar a legislar de una manera que puedan transformar las cosas, ¿verdad? Entonces, esto fomenta mucho el abstencionismo, ¿verdad? E implica que las mismas personas sigan llegando, ¿verdad? Claro que las personas que hacen bien su trabajo adentro de la Asamblea Legislativa y se han ganado el reconocimiento para permanecer ahí, seguirán ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que es irresponsable hacer ese tipo de llamados, sobre todo cuando estamos en una democracia y vamos a respetar la democracia, ¿verdad? Muy bien, queremos agradecer al coronel Antonio Almendaris por haber venido a conversar con nosotros. Gracias, coronel, por su participación en Camino a las Urnas. Bien, muchas gracias. Y voy a, como dijo Moncho, voy a seguir insistiendo en la lectura de la Biblia en el sistema educativo. Me gratificó escuchar a un pastor decir de que ahí en Marione y otros penales habían graduado a varios pastores, pero también me dolió pensar que conozcan la palabra de Dios hasta que han cometido delitos y no en las escuelas para prevenir y tener el temor reverente a Dios. Gracias también a Ramón Curi por haber estado con nosotros. Un gusto haber compartido con ustedes esta noche, con los salvadoreños que nos están escuchando, y creemos en esas reformas educativas, ¿verdad? Creemos en la lectura de la Biblia dentro de la escuela, creemos también en un nuevo idioma para los salvadoreños, el idioma, el inglés, son cosas que se tiene que trabajar para transformar realmente El Salvador. Muy bien, cerramos nosotros esta entrega de Camino a las Urnas aquí en Red Salvadoreña de Medios. Gracias por su sintonía. Será hasta el próximo domingo que continuaremos conociendo las plataformas de los partidos políticos. Buenas noches.